Un fraternal saludo para mis compañeros, mis pares evaluadores y mi director de trabajo de grado. El día de hoy vengo a presentarles a ustedes el trabajo realizado durante este par de años. Eh, Modelación de algoritmos procedimentales por medio de programación empleando Estudio Code con aprendizaje basado en problemas en grado séptimo de la institución educativa Santa Ana. ¿Quién les habla? Álvaro Fernando Otero y mi director de tesis, el doctor Alejandro Orobio Montaño. Ok, inicialmente, en el planteamiento, nos encontramos en una comuna número uno de Suacha, estratos uno y 2, estudiantes que todo el tiempo vienen con un aprendizaje tradicional, memorizando absolutamente todo y elementos que van olvidando con el transcurrir del tiempo. Entonces, el objetivo de realizar esta actividad, este tipo de experimento, esta experiencia, es invitar a los estudiantes a que ellos mismos puedan reformular y construir su conocimiento. En este caso, vamos a hacer la modelación del algoritmo empleando un isoformismo con una herramienta tecnológica llamada Studio Code, que es programación en bloques. En la formulación nos encontramos con dos aspectos inicialmente. La herramienta Studio Code, que es una programación por bloques, una plataforma que permite hacer gamificación y otros sinfín de cosas. Y el aprendizaje basado en problemas que establecen los estudiantes un pensamiento más crítico para poder solucionar situaciones, problemas. En los antecedentes nos encontramos que nosotros somos una de las 6 comunas de Suacha, que estamos ubicados finalizando la parte urbana de Suacha. Nosotros, estudiantes entre estratos 1 y 2, que presentan eh, elementos, pocos elementos, pocos recursos en sus casas. Las instituciones educativas también tienen pocos elementos, entonces esto no permite que ellos piensen en un trabajo de este tipo o de elementos para estas cosas de magnitud más profunda, un tipo de innovación diferente. La justificación. El objetivo siempre es que el estudiante logre adquirir unas mejores competencias, que sea más eh, competente para el siglo XXI, que mejore sus competencias en matemáticas. Por eso se invita a hacer una modelación que permite que el estudiante reconozca e infiera todos los elementos que tienen de por sí los algoritmos procedimentales, involucrando con ellos la programación en bloques, que es una analogía a establecer un algoritmo. El programar en bloques es crear un algoritmo lógico para que ejecute ciertas funciones. Es lo mismo que hacen los algoritmos que nosotros te enseñamos en todas las clases. Entonces, el objetivo es que ellos aprendan a partir de una modelación de operaciones de algoritmos básicos procedimentales, empleando lo aprendido en el recurso de Estudio Code, donde van a utilizar dos herramientas. La primera es para conocer el recurso, que es artista, y la segunda, que ya me refiere un orden cronológico, como es baile artista. Entonces, el, la modelación es lo que vamos a buscar que los estudiantes logren para que mejoren su pensamiento crítico y a su vez adquieran más competencias en matemáticas. Ahora nos encontramos con los objetivos. Como objetivo central, pues tenemos que fortalecer el aprendizaje de los algoritmos empleando programación por bloques, el estudio Code y la plataforma, a través de situaciones, problemas, aprendizaje basado en problemas, que permite potenciar la comprensión o el pensamiento crítico en los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Santa Ana, en Suacha Compartir. Entonces, aquí tenemos los 4 logros específicos. El primero es el reconocer el nivel de abstracción que tienen los estudiantes al reconocer el algoritmo, sus debilidades y fortalezas cuando están haciendo su trabajo en clase y pues mirar qué seguimiento de instrucciones tienen. En otra parte está diseñar cierto material, ciertas herramientas para que los estudiantes puedan abordar estos procesos de una manera más fácil y
para que puedan seguir instrucciones y que con esto les permita hacer una modelación del algoritmo. La implementación está en llevar a cabo con el aprendizaje basado en problemas todas estas situaciones y con la herramienta Studio Code para que ellos puedan comprender más fácilmente de qué consta un algoritmo, qué comprende un algoritmo. Y la evaluación que se hace a través de una DOFA, a través de todos los elementos de evaluación existentes hoy en día, que se hace con un diagnóstico, con la observación de clase, con la medición que se hace a través de los procesos que van realizando los estudiantes en enfrentarse a un problema y las formas de solución que ellos le dan a este. Luego nos vamos a encontrar con el marco normativo. El marco normativo, recuerden que esto viene permeado por ciertas normas internacionales que permiten el derecho a la educación. En Colombia, la carta magna que maneja esto es la Constitución Política, de la cual nos da como herramienta la Ley General de la Educación, que es la Ley 115. De ella hay una resolución y un decreto que son los que fundamentan la educación. El 2343 de 1996, que fue el primer decreto que fundamenta la educación basada en logros, y el decreto 1290, que da la autonomía institucional para que nosotros podamos realizar la evaluación pertinente según cada contexto. El otro es el decreto 1860, que nos establece los estándares básicos de aprendizaje, o sea, los mínimos que los estudiantes deben alcanzar sobre cada nivel, y los desempeños básicos de aprendizaje, que es qué deben poder hacer los estudiantes en cada aula de clase. Por último, nos encontramos con la ley 715, que es quien nos regula todo aquello que tiene que ver con los dineros que se manejan en las políticas y la inclusión de tecnologías en las aulas. De ella se desprende la ley 1341, que es cómo las innovaciones tecnológicas fundamentan el trabajo en las instituciones educativas públicas. En el marco teórico nos encontramos con tres referentes específicos. Uno son las tecnologías en el aula, otros son los procesos matemáticos y el otro que es el componente pedagógico. En las tecnologías en el aula, pues contamos con qué innovación y recursos o herramientas tenemos ahí. En los procesos matemáticos es los procesos lógicos y deductivos que pueden hacer los estudiantes, y en el componente pedagógico encontramos el aprendizaje basado en problemas y la evaluación. En la parte de herramientas tecnológicas nos encontramos con algunos autores, como es Gallardo, quien nos manifiesta que la importancia de las tecnologías en la educación básica puede ayudar a comprender, entender y racionalizar de una mejor manera la enseñanza a los educandos. Cruz, que nos habla que la innovación educativa es una adaptación que se hace necesaria a los tiempos de hoy en día, que los resultados obtenidos, nos habla sobre unos resultados obtenidos en una experiencia empírica donde empleó diferentes recursos tecnológicos y cómo va el avance en los estudiantes. Ravaioli, que nos dice que las herramientas de aprendizaje deben ser potenciadas para que los estudiantes adquieran las competencias del siglo XXI. Y Llorente, que nos invita a mirar cuáles son las dificultades que tenemos al momento de incluir este tipo de elementos innovadores en el aula. Entonces, hay para hacer un tipo de contraste. Desde matemática, encontramos a Björnbeck, que nos habla sobre todo lo que tiene que ver con la modelación. Entonces, que es un proceso que permite que el estudiante establezca un pensamiento crítico mucho más formal. Mendoza, que nos habla de la predicción de los algoritmos procedimentales. Sánchez, que nos dice que la modelación es uno de los elementos para solución de problemas. Y Gómez, que nos habla de toda la comprensión en el desarrollo de las competencias matemáticas, en los cuales deben ser abordados en los 5 pensamientos que tienen esta ciencia. En el pedagógico tenemos a Carner, que nos habla de las inteligencias múltiples. Tenemos que tener en cuenta esto mucho hoy en día. Y tenemos al señor Gómez, que nos hablan del aprendizaje basado en problemas, de su importancia, de cómo este tipo de actividades potencian el pensamiento crítico y ayudan a que el estudiante
logre avanzar y evolucionar en su aprendizaje y conocimiento. En el marco conceptual, pues los conceptos básicos que estamos trabajando aquí es algoritmo, el, la modelación, programación en bloques, la matemática y pues sus asociados, las competencias en matemáticas y los conceptos. Entonces, yo aquí hice una figura donde inicialmente hablo que la programación por bloques me puede ayudar a diversificar los recursos para involucrarlos en un aprendizaje, el cual nos va a llevar a un algoritmo. Adicional a eso, esto me ayuda a potenciar una modelación en el aula. Un algoritmo que es una secuencia de pasos para poder llegar de un punto a otro punto y poder dar respuesta a una solución problema, que esto es lo que nos lleva implícito lo que tenemos que ver con matemáticas, que son las fórmulas y todo lo que se desprende de competencias, conceptos y demás. El objetivo es que siempre busquemos que los estudiantes logren comprender de una mejor manera a un futuro lejano, no inmediato, porque desafortunadamente la parte memorística es un futuro inmediato. No estamos pensando a un futuro más lejano. Y que logremos proyectar que los estudiantes mejoren en su vida académica de ahí en adelante. Nos encontramos con el capítulo 3. Hablamos de una investigación cualitativa, la metodología. Aquí hablamos de una innovación educativa que es el ingreso de la plataforma Estudio Code. Adicional a esto, pues, un archivo programado en Excel que tocó implementar debido a los tiempos de trabajo en las salas de informática, con un campo de investigación sobre el impacto de la lúdica en el aprendizaje digital y teniendo en cuenta que vamos a hacer una observación y un diario de campo y con 3 tipos de investigación, los cuales son la exploratoria, la explicativa y la correccional. La exploratoria. En la exploratoria que encontramos que de pronto el recurso no va a ser lo suficiente para establecer la modelación del algoritmo, que fue lo que logramos percibir debido al poco tiempo que tenemos de uso de las salas. Entonces, por eso es un tipo de investigación que se usa en este momento. Pasamos a la explicativa, que es emplear otras estrategias para lograr el objetivo. En este caso, lo que se utilizó fueron las calculadoras, que son elementos de más fácil adquisición, junto con un archivo Excel que me permitía, que estaba programado con las operaciones básicas, aparte de tener otro tipo de programaciones, donde el estudiante pues tenía un ejemplo, un modelo a seguir para que ellos pudieran realizar su modelo, ponerlo a prueba y con la calculadora lograr hacer una verificación de los procesos que habían implícitos. Y en el correlacional, lo que sucede es que durante este año se realizaron unas evaluaciones de saber, donde los estudiantes realizaban 2 pruebas. Entonces, ahí lo que voy a hacer es una comparación de cómo iniciaron todos los grupos, que realmente eran homogéneos, y finalizando en el mes de octubre, cómo fue que el grupo de muestra pues realmente potenció su conocimiento de una manera más significativa que el resto de la población. En el modelo de investigación, pues ya tenemos en cuenta que vamos enfocados hacia una educación innovadora. Desafortunadamente en este modelo no propiciamos unos espacios adecuados, no los tenemos en la institución, lo que requirió que se hiciera un pequeño cambio y que se utilizara pues un archivo en Excel para que se lograra crear la modelación adecuada con los estudiantes. El uso de calculadoras que permitía un medio de verificación y se crea un recurso que es una página web, la cual la encontramos nosotros ubicada en el documento, que nos presenta una serie de evidencias de lo que se hizo en el trabajo del proceso junto con los diferentes momentos que se hicieron de trabajo en el aula con los estudiantes, en las salas de informática, las modelaciones, el trabajo con las calculadoras y los problemas que se venían trabajando con los estudiantes y lo que se buscaba llegar a ellos con estos elementos. Las fases de investigación, que en este momento tenemos 4 fases.
preparatoria, trabajo de campo analítica informativa. Entonces, en la preparatoria, pues es donde yo pensaba, se hacía la reflexión que a dónde se quería llegar, cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. El trabajo de campo es donde se empiezan y bueno, y donde se le generan elementos. El trabajo de campo es donde estos elementos se llevan al aula, se hace la práctica, se recogen, empiezan a recoger los resultados para pasar a la parte analítica. Con los resultados se generan unas conclusiones, se miran, se depuran, se establecen cuáles realmente fueron fortalecen y cuáles no, y una informativa que es el trabajo y la socialización que se está haciendo en este momento. En la población y la muestra, pues en este momento la institución contaba con 180 educandos en grados séptimos, en los 5 séptimos que yo orientaba, de los cuales escogía el grado 703. ¿Por qué? Porque era el grupo que por horarios más se me acomodaba para el uso de la sala en tiempos libres, los cuales tenían en su momento 18 hombres, 16 mujeres, con ellos una señorita con necesidades educativas especiales. En las categorías de estudio, pues tenemos las competencias en matemáticas, la modelación del algoritmo a través de la programación y el reconocer los principios de solucionar las situaciones problemas y el alcance de una experiencia en el aula. Entonces, en las competencias matemáticas estamos en el poder reconocer el algoritmo, cómo funciona. En la modelación es el poder diseñar actividades que permitan que los estudiantes realmente establezcan un modelo, unos patrones para ellos poder establecer un algoritmo. En el reconocer estamos implementando actividades que ellos con su creatividad, con su trabajo logran realizar para verificar procesos y poder hacer un trabajo asertivo. Y finalmente la evaluación, que es donde miramos todo el panorama desde lo global hasta lo específico para ver cómo van avanzando los estudiantes. En las técnicas e instrumentos de recolección tenemos un diario de clase y la observación. Entonces, en el diario de clase tenemos un ebook creado donde está toda esa información recolectada y aquí encontramos la evidencia. En la valoración de instrumentos por expertos, objetividad, validez y confiabilidad. Se envió este documento a 2 expertos, desafortunadamente uno de ellos no tuvo tiempo para revisarlo en su momento. Me lo valoró el doctor Carlos Eduardo León Salinas, quien con una calificación sobresaliente a los elementos enviados, que fueron unas actividades, la unidad didáctica de multiplicación que se hizo necesaria para poder ayudar a ciertos elementos a los estudiantes y dio viabilidad a este trabajo. En la ruta de investigación, pues encontramos los diferentes momentos y los diferentes procesos que hacemos con los estudiantes para poder valorar todos sus procesos, todos sus elementos, cómo hacen las modelaciones, dónde cometen errores, cómo la verifican, cuándo obtienen un resultado y cómo finalmente llegan a poder establecer el algoritmo. Llegamos a las técnicas de análisis de información. En estas voy a centrar mi mirada más en la parte correlacional. Inicialmente vemos que el grupo 703 no obtenía un porcentaje en la prueba saber superior a 48%, que es el promedio de toda la población, y finalizando llegó hasta un 78%. Cada uno de estos en los diferentes componentes. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el grupo avanzó a un grosso modo, donde más adelante pues vamos a evidenciar que el proceso de modelación y todo lo que se hizo pues tuvo un buen alcance. La intervención pedagógica, empleando problemas que requerían no solo una respuesta única, sino podían ser respuestas infinitas, los estudiantes establecieron patrones, secuencias y lograron crear modelaciones. No se pudo crear el isomorfismo debido a que los estudiantes no tuvieron mucho tiempo para trabajar sobre el recurso. Por eso se trabaja con el archivo en Excel, que me permite establecer una modelación un poco más sencilla y más práctica. Y aquí finalmente pues las recomendaciones, el análisis, se hace un trabajo bastante arduo
se evidencia, primero, que los estudiantes del grado 703 tienen un avance superior con respecto a la población en general, aumentan bastante de un 48 a un 78%, mientras que la población general estaba entre un 43 y llegó solo a un 50% en pruebas a ver. Invito a mis compañeros a que tienen acceso a este tipo de herramientas a que las utilicen. Invitar a todos a realizar este tipo de innovaciones que son bastante significativas para los estudiantes y ayudan a potenciar todo su conocimiento en los estudiantes. Sin más, dejo algunas de las referencias bibliográficas trabajadas, agradeciendo a ustedes por su tiempo y agradeciendo a mis evaluadores, a mis compañeros y a mi asesor trabajo de grado por todo el tiempo dedicado en esta labor. Gracias.